Ahí estamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Mysore por la invitación. Ahí se ve, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, Nahuel, perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias a la gente de Mysore por la invitación y bueno, la idea un poco es, bueno, mi nombre es Nahuel Ruiz, soy coordinador comercial de lo que es Conosur para Bayer ES, que es una división de Crop Protection, Crop Sciences, perdón, a nivel de todo lo que es ciencias ambientales y nos encargamos principalmente, uno de nuestros negocios principales es el tema de granos almacenados. Em, bueno. Dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, eh, nosotros como Bayer, digamos, y como también ustedes como empresas de almacenaje, digamos, los desafíos que tenemos a nivel mundial son que las plagas, tanto como los roedores y los insectos, representan sí un riesgo crítico para lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Y se estima que alrededor entre el 8 al 10% de toda la producción mundial de los granos se pierde, ¿sí?, por las plagas durante la post cosecha. Sí, este número es importante porque representa alrededor de 1,3 billones de toneladas de alimento que son perdidas o inutilizadas a nivel mundial. Y, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el tema de los roedores, que eh, la plaga mundial de roedores lo que hace es digamos, dañar y alimentarse de una cantidad suficiente de alimento como para alimentar a 200 millones de personas, que es un número muy importante. Eh, Pensando en el cuidado de la vida, nosotros de Bayer desarrollamos soluciones integrales para repeler y controlar esas plagas que afectan principalmente lo que es la salud pública. Dentro de lo que es el manejo integrado de plagas, digamos, ¿qué es realmente el manejo integrado de plagas? Es una estrategia, ¿sí?, que usa una gran variedad de métodos complementarios, tanto físicos, mecánicos, químicos, biológicos y culturales, para el control de plagas. Es decir, que no solamente representa lo que es el control directamente propiamente dicho a nivel principalmente químico generalmente que se produce, sino que son una gran variedad de métodos complementarios que se unen para hacer a lo que es el manejo integrado de plagas. ¿Y cuáles son esas etapas que nosotros tenemos principalmente, que hoy Gerardo también mostraba? Eh, en general son tres las etapas que engloban todos esos procesos que hoy veíamos, que de los cuales el tema de la prevención y las mejoras edilicias son el 80% de ese plan, los monitoreos representan un 15% y solamente el control insecticida o rodenticida representan el 5%. Es decir, que para poder realmente que sea efectivo ese control insecticida o rodenticida que nosotros hacemos en las plantas, ¿sí?, tenemos que tener primero, en primer caso, una prevención, ¿sí? Que es una palabra que hoy Gerardo nombraba mucho y yo estoy totalmente de acuerdo, porque antes de efectivizar y hacer cualquier tipo de control, nosotros tenemos que prevenir, ¿sí? Tenemos que esas mejoras edilicias y esa prevención de todo lo que es inherente a lo que es la infraestructura, principalmente de las plantas, es lo que nos van a ayudar al éxito de llevar adelante un control realmente efectivo de lo que son las plagas. Y por supuesto también la idea es que se hagan monitoreos frecuentes, ¿sí?, de la situación de la planta, de cómo estamos y desde dónde arrancamos y hacia dónde avanzamos para poder tener una idea de cuáles son las principales problemáticas que tiene esa planta en sí. Las tareas que se efectúan en un manejo integrado de plagas tienen que ver mucho, digamos, son 6, y en general tienen una retroalimentación entre sí. En primera instancia se hace una inspección, luego un monitoreo, ¿sí? Después tenemos lo que es mantenimiento de esas instalaciones, el control propiamente dicho. Fíjense que anteriormente a todas estas, el control es una de las últimas etapas que se hace. Luego se hace un control de gestión, es decir, un control de ese control de propiamente dicho que se hizo, es decir, un doble control, y se elabora un plan de acción
que nuevamente vuelve hacia el inicio y tiene como primer puntapié inicial la inspección nuevamente. Es decir, este sistema se retroalimenta todo el tiempo y es bastante dinámico todo el tiempo para que uno pueda tomar las decisiones que realmente sean necesarias para el control de tener controlada la situación de lo que son las plagas en las plantas de almacenaje. Con respecto al control propiamente dicho de las plagas, ¿sí? Los principales aspectos y que vamos a recalcar mucho sobre esto, eh, que hay que tener en cuenta, ¿sí? En primera instancia es la buena limpieza, ¿sí? Y la desinfección de esas instalaciones. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque por más que nosotros utilicemos cualquier tipo de metodología de control de las plagas y nosotros tratemos, ¿sí? de controlar las plagas con suciedad, realmente esto no va a ser, no vamos a tener un control de un 100%. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos residuos de cosechas anteriores, si tenemos grano pegado sobre las paredes de las instalaciones, si tenemos, no controlamos, por ejemplo, en los exteriores, la cantidad de grano desparramada que tenemos, esto, perdón, se me fue. Esto lo que nos va a traer aparejado va a ser que directamente no lleguemos a tener un éxito de lo que es digamos, el control en las plagas. ¿Sí? También realizar tratamientos preventivos en el grano. Esto es muy importante, es decir, al ingreso directamente de lo que son el grano que va a ser almacenado, ahí debemos aplicar controles preventivos, tratamientos preventivos en el grano, porque esto nos va a asegurar que cualquier error también que cometamos a nivel o que haya quedado insectos dentro del silo, o tengamos problemas con las instalaciones y eso haga que ingresen insectos a los hilos, la utilización de tratamientos preventivos va precisamente a eso, a prevenir el daño sobre las estructuras de los granos. Utilizar también la aireación como un medio de lucha contra los insectos. Esto es muy importante porque la mayoría de los insectos no pueden reproducirse con temperaturas inferiores a los 18 grados. Las temperaturas ideales para la reproducción de los insectos rondan entre 24 a 28 grados, ¿sí? Y por encima de esas temperaturas tampoco generalmente la reproducción es tan alta. Entonces, generalmente las temperaturas que contamos dentro de los hilos cuando ingresamos rondan entre 20 a 28 grados, entonces dependiendo de la época del año, y eso hace que si nosotros no bajamos esa temperatura, va a ser el caldo propicio para la reproducción de los insectos. También la utilización de la termometría, ¿sí? Es una herramienta de diagnóstico temprano para lo que es la detección principalmente de los posibles focos de infección que tengamos de insectos, porque el incremento de la temperatura siempre está relacionado con el aumento de la concentración de dióxido de carbono por la respiración de los insectos, ¿sí? Y eso trae aparejado que podamos nosotros tomar decisiones a tiempo si contamos con equipos de termometría. Y por último, el tema de no abusar de las pastillas fumigantes, es decir, no hacer un uso indiscriminado, sí es una herramienta que se puede utilizar dentro de las plantas de almacenaje, pero no hacer un uso indiscriminado ni que sea un matafuego, digamos, para controlar todo tipo de situaciones, sino que hagamos mucho hincapié en primera instancia en el tema del manejo integrado antes de utilizar y abusar de esta herramienta, que es una herramienta buena, pero que si llegamos a abusar de ella puede llegar a traer complicaciones. Con respecto a lo que es la propuesta integral de Bayer que nosotros tenemos para lo que es granos almacenados, nosotros somos, con la adquisición de Bayer de Monsanto en el año 2018, hoy Bayer ha pasado a ser la empresa número 1 del mundo de agroquímicos y semillas, y somos también la única empresa que cuenta con digamos, en cada eslabón de la cadena agroalimentaria o lo que nosotros llamamos food chain, eh, contamos con soluciones integrales dentro de eso. O sea, no solamente tenemos
productos para el tratamiento de la semilla, para la semilla también misma de Bayer, sino que también después la post cosecha y todo, perdón, y todos las opciones dentro del cultivo, sino que después, una vez que el grano se cosecha, ¿sí? Y se almacena, y a partir de todos esos eslabones que nosotros, hasta el producto terminado que llega a los consumidores finales, Bayer tiene soluciones integrales dentro de esa misma cadena, ¿sí? Con productos que son también de uso masivo, de consumo masivo, como por ejemplo cauterinas u otro tipo de productos. Con respecto a los productos que utilizamos para lo que es la propuesta integral de Bayer en granos almacenados, nosotros tenemos productos de la más alta calidad comprobados a nivel mundial. También hacemos programas de capacitaciones Bayer para lo que es el personal y las empresas controladoras de plagas, ¿sí? Efectuamos monitoreos y evaluaciones de la situación de cada planta, elaboramos informes para la realización de protocolos, ¿sí? de manejo integrado, que ahí vamos a ver. Y también en Uruguay la oferta tiene equipos dosificadores para la aplicación de Cabiol, que lo hacemos a través de Mysore. Todas estas soluciones que Bayer ofrece, digamos, nos permiten, digamos, tener un conocimiento del mercado, digamos, y también nos permiten que ustedes ofrecerles soluciones realmente a la medida de cada situación. Con respecto a los productos, tenemos insecticidas, que es el insecticidas preventivos residuales, que es nuestro producto emblemático, que es el Cabiol, ¿sí? Que es un insecticida preventivo, como les decía, residual, ¿sí? Y después tenemos insecticidas curativos preventivos en interiores y exteriores de planta, que también utilizamos Cabiol, una mezcla de Cabiol con Estaricide, que es un insecticida larvicida, ¿sí? Que complementa al Cabiol. Y también tenemos rodenticidas como lo que es en nuestra línea Rodelón. Con respecto a los insecticidas residuales, bueno, como les decía, el Cabiol, ¿sí? El Cabiol es deltametrina al 2,5% de máxima pureza, es decir, tiene un 99,87% de pureza, es prácticamente digamos, es la deltametrina más pura del mercado, porque Bayer fue quien descubre la deltametrina, entonces tiene un proceso de fabricación que hace que salga con esa pureza. Y después contiene butóxido de piperonilo al 22,5%, que es un sinergizante, ¿sí? Que no es un principio activo en sí, pero que a partir del 2018, de una normativa de la Comunidad Europea, ha pasado a ser dejó esa zona gris que tenía el butóxido de piperonilo como a nivel de límite máximo de residuos, y hoy tiene límite máximo de residuos estipulado por la Comunidad Europea porque es considerado hoy como un principio activo, ¿sí? Bajo la nueva normativa que tiene la Comunidad Europea. Por lo tanto, ya con respecto a la exportación, se quita ese velo de considerar al butóxido como que no se sabía qué era realmente, porque no se lo quería considerar como un principio activo ni como un sinergizante, entonces no se le determinaba el límite máximo de residuo para los granos, y ahora a partir de esta nueva normativa del 2018 ya se lo considera como un principio activo, directamente como la deltametrina. Es un concentrado emulsionable con una formulación única de Bayer de alta calidad y comprobada eficacia y performance mundial. Con respecto al butóxido de piperonilo, lo que me olvidé de comentarles es que tiene una pureza superior al 99%. Esto es muy importante también porque la pureza de este sinergizante hace a la función que ejerce con la deltametrina, es decir, protege a la deltametrina, digamos, de la inactivación por parte de los mecanismos que cuenta el insecto, y eso hace que la deltametrina llegue más rápido al sitio de acción que tiene que accionar en el sistema nervioso central del insecto, y por lo tanto no se produce una degradación ni inactivación del principio activo. Eso sumado a la formulación de Bayer hace que tengamos uno de los mejores productos del mercado
a nivel mundial, es un producto que está en más de 130 países, registrado con la marca Cabiol y con la misma concentración que hoy utilizamos en Uruguay y en Cono Sur. El producto actúa por contacto de ingestión, ¿sí? Es un producto prácticamente inocuo para lo que es el ser humano y los animales de sangre caliente. Un poco de esto lo mostraba Gerardo con el estudio que hicieron de toxicología, de exposición, principalmente a lo que son los solventes del producto. No ofrece riesgos en general a quien lo aplica, tanto en la desinfección de silos, bodegas, ni al medio ambiente, la población cercana al molino o a la planta. ¿Sí? Esto es muy importante. Nosotros eh, también generalmente lo que hacemos en Argentina, principalmente lo hemos hecho a nivel de cuando los municipios nos solicitan, tenemos armado toda una presentación para ellos para comentarles qué tipo de producto estamos utilizando en las plantas de almacenaje. Hoy en día que las plantas han quedado en muchos sitios dentro de los pueblos o dentro de las localidades, de los lugares, esto hace que debamos informar qué producto estamos utilizando, si es dañino para el medio ambiente o no, si qué grado de inocuidad o qué grado de toxicidad tiene para las personas. Y bueno, esto lo informamos y porque sabemos que el producto es prácticamente inocuo para lo que es los seres humanos y animales de sangre caliente. El producto no penetra el grano, sino que permanece en su exterior, genera una película en el exterior. ¿Sí? Esto es importante. Esto es, por un lado, es bueno para lo que es los granos en general, pero en el caso, por ejemplo, de los granos vestidos, como el arroz, por ejemplo, al quitarle la cáscara, el producto se va con la cáscara. Es decir, no queda protección en el grano ya descascarado. No es corrosivo, por su formulación no afecta a máquinas aplicadoras y transportadoras, ¿sí? Ni tampoco los hilos. No transmite olor ni sabor a los granos tratados, por eso es ideal su uso en molinería, principalmente, después vamos a ver, digamos, con respecto a los límites máximos de residuos que tiene este producto, a las dosis que se aplica, y eso hace que también sea muy, muy seguro de utilizar. Eh, con respecto a lo que es los límites máximos de residuos que hablábamos recién, la deltametrina original de Bayer, en el 2004 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos fue quien determinó, conjuntamente con estudios de Bayer, y por un estudio pagado por Bayer, las tolerancias de límites máximos de residuos para deltametrina, que en general son de una parte por millón para lo que es nuestra deltametrina, y en Europa también tenemos el Códex Alimentarios, que en general es de 2 partes por millón. Tiene un muy amplio margen de seguridad a quien consume el grano, que esto es importante. Con las dosis de 12 o 20 centímetros cúbicos, el límite máximo de residuos es entre 0,3 y 0,5 partes por millón, quedando 2 a 3 veces por debajo de las tolerancias del EPA, ¿sí? Y muy por debajo todavía de lo que es el Códex Alimentarios Europeo. Esto hace que hoy sí el Cabiol sea uno de los productos más seguros del mercado, precisamente por este tema del límite máximo de residuo al aplicarse las dosis correctas. Eh, Perdón. Esto es un ejemplo también aportando hacia la mayor seguridad, donde el Cabiol también lo que tiene es que ahí, como vemos en el gráfico, la curva celeste es la dosis máxima de Cabiol y la curva más baja, verde, es la dosis más baja, y en rojo tienen el límite máximo de residuos. ¿Sí? Esto es una información de Bayer Inglaterra, donde nos dice que es una curva de degradación, donde si nosotros vemos en la curva azul estamos en 0,5 partes por millón, y a los 3 meses, tanto en las dos dosis, digamos, baja y se estabiliza. ¿Sí? Esto no quiere decir que el producto pierde efectividad, sino que es una concentración que nos permite tener una concentración pareja durante todo ese tiempo. Y esto permite que estemos muy por debajo aún después de los 3 meses
Esto nos da una mayor seguridad todavía del tema de la utilización del producto en las dosis correctas, como les decía. Con respecto a un producto que hay en el mercado, que es pirimifosmetil, sí que ustedes conocen bastante ahí en Uruguay. Eh, la idea es un poco hacer un comparativo con este producto, que es un organofosforado, que se ha comprobado tiene resistencia ya a lo que es Rizoperta, que es el taladrillo de los granos, tiene resistencia a este producto, a este principio activo. ¿Por qué les comento sobre este producto, sobre este principio activo? Porque los niveles, hoy por ejemplo, este principio activo en Europa se encuentra pausado su aprobación y solamente se puede utilizar a nivel en Europa como producto para ser utilizado en instalaciones nada más. No se puede aplicar sobre el grano hoy en día. Y esto hoy se ha trasladado a lo que es la región, porque las empresas, nosotros trabajamos en Argentina con varias empresas que digamos, sus filiales europeas ya directamente le han dicho, les han comunicado que no utilicen más el pirimifosmetil por una cuestión de que esta normativa europea que les digo que está pausada o está aparentemente en agosto del 2020 se iba a determinar si este producto se renueva o no su, su aprobación, digamos, para ser utilizado sobre granos. Aparentemente, las informaciones que nosotros tenemos en Europa, de nuestras filiales en Europa, indican que no se va a renovar, decir, que el producto va a dejar de utilizarse. Y bueno, ese es uno de los comentarios para hacer sobre este producto, porque lo que hoy vemos es que, digamos, si bien se sigue utilizando en lo que es el Cono Sur, este producto, al ser un órgano fosforado, que ahora vamos a ver cómo ha bajado su límite de residuo en los últimos 2 años, esto va a implicar que tengamos que digamos, tener mucho cuidado con la utilización. Con respecto a la residualidad que tiene este producto, con la dosis máxima, que es de 10 centímetros cúbicos por tonelada, son 7 meses, y la empresa, el fabricante en general, sugiere reaplicación a los 7 meses, lo que implica nuevos gastos en el caso de almacenaje más prolongados, implica gastos muy altos a nivel de lo que es el transible principalmente y la mano de obra, más que en sí, que en lo que representa el producto. Mientras que con Cabiol, con las dosis mínimas tenemos 6 meses y 12 meses de residualidad completa. Esto, si bien, reforzando lo que decía Gerardo, es el método de aplicación y la limpieza principalmente hacen que el producto tenga esa residualidad. Si nosotros tenemos constantes reinfestaciones de insectos dentro del almacenaje, por supuesto que vamos a ver insectos vivos, porque el producto no mata inmediatamente, sino que tarda en matar, digamos, entre 24 a 48 horas. Pero depende mucho de cómo esté aplicado y principalmente de la cobertura del grano que se haya hecho con la pulverización. A las dosis utilizadas del pirimifos, entre 6 y 10, como son tan bajas, deben aplicarse con equipos muy, muy exactos, ¿sí? Para evitar errores de su dosificación. Tiene un periodo de carencia largo, ¿sí? Es un producto que tiene una alta tensión de vapor, con mayor peligrosidad para el manipuleo, ¿sí? Y no así como la deltametrina, digamos, donde principalmente porque nosotros el tema de la deltametrina hablamos sobre el tema de la deltametrina, porque estamos, digamos, en el caso del Cabiol, la inocuidad de la deltametrina es prácticamente, digamos, es un producto prácticamente inocuo, pero los solventes que tienen como concentrado emulsionable, como son el sileno y otros compuestos de la mezcla, son los que pueden causar algún tipo de irritación, no así el principio activo, ¿sí? Esto es muy importante. En el caso del pirimifosmetil, el pirimifosmetil es el organofosforado, el producto es el que realmente, el principio activo es el que causa la toxicidad.
¿sí? Esto para tenerlo muy, muy en cuenta. Su olor es muy fuerte, persiste mucho y esto es lo que hace que deba, que en aquellos lugares donde no tiene ventilación, por su alta tensión de vapor, si bien es utilizado para matar y como volteo, pero también puede llegar a tener problemas con lo que es las personas expuestas a esto. Esto es un poco lo que les comentaba a nivel de la reglamentación europea. En el año 2016, ¿sí? Fíjense que la reglamentación anterior del 2008 dictaminaba que tuviera 5 partes por millón para cualquier tipo de casi todos los principales granos, ¿sí? Y hoy, con la nueva normativa del 2016, estamos en 0,5, es decir, bajó 10 veces su concentración para lo que es límite máximo de residuos. Por lo tanto, esto era un indicativo de que en algún momento iba a salir o iba a dejar de circular este producto por una cuestión de que bajó muchísimo el límite máximo de residuos. Y con este límite máximo de residuos, prácticamente estamos en el límite máximo de residuos cuando hacemos la aplicación de mayor concentración, de mayor la dosis máxima, ¿sí? Por lo tanto, cualquier variación que tengamos nos hace pasar de, de, digamos, nos hace irnos de la, del límite máximo de residuos, ¿sí? Esto básicamente para que lo tengan en consideración porque hoy estamos en esta encrucijada y puede llegar a resolverse en los próximos meses digamos, su registro y su aprobación. Para lo que es la deltametrina no ha habido ningún tipo de modificación y sigue teniendo los mismos límites máximos de residuos que tenemos por la seguridad de su uso y hoy es prácticamente el único producto o el principal producto que se utiliza a nivel, digamos, mundial. Con respecto a los otros insecticidas que utilizamos, nosotros utilizamos lo que es el estaricide para, como les decía, como les mostraba, en complemento con Cabiol. El estaricida es triflumurona al 48%, más excipientes, digamos, es una suspensión concentrada, por lo tanto no tiene olor, no mancha ni irrita la piel, ¿sí? Es un producto que actúa por contacto e ingestión, es un clase 4, es decir, es un producto no peligroso, es un banda verde, ¿sí? Directamente no tiene peligrosidad para lo que es los humanos. Es un nuevo concepto, digamos, de insecticidas porque el activo que tiene, digamos, lo que hace es inhibe la síntesis de quitina, así que es un componente principal de la cutícula de los insectos, es decir, del exoesqueleto que tienen los insectos. Nosotros no tenemos quitina en nuestra composición, digamos, como humanos y, digamos, por lo tanto, no tiene ningún tipo de afectación sobre nosotros. ¿Sí? Por supuesto, como les digo siempre, uno no va a estar, tiene que tomar los recaudos, por supuesto, como cualquier otro producto, pero los riesgos para la salud son muy bajos. Principalmente el espectro de control es para larvas de insectos voladores, tanto mosquitos, moscas, polillas, y también para rastreros, cucarachas, pulgas, escarabajos de la cama y, por supuesto, insectos de granos almacenados, larvas de insectos de granos almacenados. Actúa exclusivamente sobre las larvas, si no actúa sobre los insectos adultos. ¿Sí? Lo que hace es interferir en la muda de las sucesivas, en las sucesivas mudas de los insectos. Los insectos para crecer tienen que extender esa cutícula y si no la extienden, digamos, directamente es como que la ropa les quedará chica, digamos, y se mueren por inanición, digamos, no, los insectos no proliferan, digamos, no crecen y entonces quedan directamente, se mueren. Como le decía, no tiene olor, no irrita la piel ni las mucosas, tiene un gran poder residual de 4 a 6 meses, que en combinación con Cabiol hacen que tengamos, después ahí vamos a ver los tiempos. Es ideal para la utilización complementaria en el manejo integrado, larvas y adultos, y previene principalmente lo que son las infestaciones. En lo que son plantas de almacenaje, digamos, baja muchísimo la presión de insectos que tenemos, ¿sí? Porque principalmente en las plantas de almacenaje lo que tenemos es que tenemos 3 formas de que los insectos lleguen a las plantas, ¿sí? Una es el vuelo directamente, una es con el grano, ¿sí? Es decir, infectado desde la planta madre. Otra es
los vuelos que vienen de los sitios que tenemos alrededor, digamos, de la planta, y otro es la proliferación misma dentro de la planta. Para que se den una idea, tan solo el 5% del total de las infestaciones en promedio por año se dan desde la planta madre al acopio, es decir, o al almacenaje. El resto, el principal foco son los insectos que tenemos dentro de nuestra planta y los vuelos exteriores que tenemos desde plantas cercanas. Pero es muy importante por eso tener un muy buen plan de manejo integrado, porque generalmente nosotros mismos criamos nuestros propios insectos dentro de la planta, ¿sí? La combinación, el plan complementario que se hace, digamos, es la aplicación de cabiol y estaricida, dosis de 100 centímetros de cabiol más 10 de estaricide. Esto es una fórmula que ya venimos repitiendo desde hace bastante y es bastante fácil, 100 y 10, en 5 litros de agua, para tratar más o menos unos 100 metros cuadrados, pulverizándolo, ¿sí? Porque esto nos da la residualidad, como decía Gerardo hoy, con un tamaño de gota superior a 30 millones, lo que logramos es tener que la gota se pegue, se adhiera a la superficie donde está, y eso hace que los insectos que caminen por ahí se lleven directamente los productos, y eso hace que en exteriores de planta tengamos una residualidad de 2-3 meses, y en el caso de interiores de planta entre 3 a 4 meses. ¿Sí? Esto por una degradación a nivel de los rayos UV y las condiciones medioambientales, ¿no? Pero principalmente haciendo siempre hincapié en la limpieza de granos, perdón, y residuos de cosechas anteriores, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Y también el control de lo que es periódico de malezas y césped corto, en exteriores. ¿Por qué? Porque las malezas, si nosotros tenemos el pasto muy largo dentro de las plantas de almacenaje y en los exteriores principalmente, aunque nosotros controlemos dentro de la planta, lo que nos sucede es que las larvas de las carcomas, ¿sí? Principalmente, y de otros insectos, viven en la cobertura, es decir, viven en la protección de cuando el césped está largo. Es decir, si nosotros cortamos el césped, lo que hacemos es exponemos a las temperaturas y tanto de invierno como verano a estas larvas, y por otro lado también lo que hacemos es, en el caso de los roedores, identificar los senderos, es decir, desde las madrigueras hasta donde están comiendo o adquiriendo el alimento y el agua, ¿sí? Por eso es muy importante tener dentro de un plan de manejo integrado el control del césped largo y del tema de las malezas para evitar la proliferación de los insectos en estos ámbitos. Con respecto a los otros productos que Bayer también tiene para ofrecer, son a nivel de los rodenticidas, ¿sí? Donde tenemos nuestra línea Rodilon, que es un rodenticida monodósico, es decir, el roedor come por única vez el cebo y directamente se muere, ¿sí? Es una droga que es propia de Bayer, que es difetialone, ¿sí? Donde es directamente con una concentración de 0,025 gramos por kilogramo de sebo, es decir, 25 miligramos. En Europa, a partir del año pasado, y se va a entrar en vigencia en el año 2021, hay una nueva normativa donde los rodenticidas tienen que tener como máximo 0,003 gramos, es decir, 30 miligramos por kilogramos, ¿sí? La gran mayoría de los principios activos de los rodenticidas que hay en el mercado tienen 0,005, es decir, están casi al doble de lo que sugiere la normativa europea, y en algún momento eso va a llegar a Conosur, digamos, y bueno, el único producto que está preparado para eso es el difetialone, digamos, que sí tiene esa concentración. Se ha determinado que, por ejemplo, el broma de leone o el burodifacum, con la dosis con la concentración, perdón, de 0,03, no tiene la misma efectividad con 0,005, es decir, con 30 miligramos, 50 contra 30 miligramos, y eso hace que hoy Rodilon sea uno de los productos que tiene la menor concentración del mercado, con, digamos,
con la misma efectividad, con la gran efectividad que puede llegar a tener. Entonces, la verdad que también esto lo hace muy seguro porque, digamos, para las personas, para el tema de que si alguien quiere o accidentalmente consumir el producto o algún animal comiera accidentalmente el producto, fíjense en abajo las propiedades ecotoxicológicas donde en un perro, por ejemplo, de 10 kilogramos tiene que consumir 400 gramos de sebo para realmente morirse, producirle la muerte, y por ejemplo, cada bloque del rodelón bloque estrujado pesa 15 gramos, es decir, tiene que comerse, y la presentación que viene es de kilo, digamos, es un kilo de producto. Fíjense que tiene que comerse casi medio paquete tiene que estar muy hambriado el perro para comerse ir y buscar principalmente todos los cebos que haya en la planta para realmente producirle la muerte del animal, ¿no? En el caso de los gatos es mayor todavía, necesita 2 kilos 600, 2 kilos casi 600 gramos para realmente morirse. Y en el caso de los cerdos, un kilo 100 casi de producto cuando tiene 30 kilos. Esto es importante porque hoy estos animales se lo comen porque el producto no detectan el sabor amargo, ¿sí? Mientras que el humano sí detecta el sabor amargo, pues este producto tiene un componente que se llama Vitrex, que es un amargante especialmente que se pone para los chicos, para que cuando lo consuman directamente sea vomitivo y haga que el producto se vomite cuando es consumido, ¿sí? Eh, También un colorante que es de una coloración azul que hace que no solamente sirva para la detección en el caso de lugares oscuros con luz ultravioleta, los excrementos de los roedores, sino que también si algún animal algún animal doméstico consumió el producto, digamos, las heces del animal son de color azul para detectar que consumió el producto, ¿sí? Como les decía, las dos presentaciones que tenemos son pellets parafínicos y bloque estrujado, ¿sí? Eh, Ahí pueden ver los componentes que tienen. Principalmente el bloque estrujado, estos dos productos vienen de Estados Unidos, de nuestra planta de fabricación en Estados Unidos, donde pueden ver, los dos tienen prácticamente las mismas características, solamente que el rodelón bloque estrujado tiene una presión de estrujado de 16 atmósferas, donde eso le da una especie de crocantes y le da también lo que es una mayor palatabilidad, digamos, tiene una muy buena configuración de granos dentro de su composición, que hace que sea muy atrayente para lo que son los roedores, y esa crocantez que tiene hace que también el roedor se sienta a gusto porque eh, los roedores deben, digamos, roer superficies para desgastar sus incisivos, que crecen hasta 12 centímetros por año. Por lo tanto, van a ver eso que ustedes ven roído por todos lados, es una cuestión de que necesitan desgastar, y bueno, precisamente el bloque estruzado y el pellet también producen esa sensación en el roedor de desgaste, de esa crocantez, le da desgaste a los dientes, a los incisivos, y eso hace que principalmente sea también ayude a su consumo. Estas son las dosificaciones, y igualmente lo pueden encontrar o no lo pueden consultar, no hay problema. Eh, y con respecto a lo que, digamos, lo que se debería hacer para iniciar en lo que es, esto lo vamos a ver bastante más rápido, en cuanto a lo que es la situación de cada planta, digamos, nosotros lo que hacemos y lo que debería hacerse, digamos, como ustedes mismos en sus plantas de almacenaje, es armar un informe, digamos, de cada una de las plantas, digamos, para tener un panorama de dónde están, desde dónde van a iniciar un plan de manejo integrado. ¿Sí? Estas son las primeras herramientas que uno debe efectuar para considerar qué acciones implementar dentro del plan de manejo integrado, conociendo la planta en la que estoy.
primero armar y hacer un informe de la situación. Esto Bayer, generalmente nosotros lo hacemos con nuestro equipo de granos almacenados en Cono Sur, donde determinamos primero cómo son las características de la planta, es decir, en cuanto a las descargas, en cuanto a los hilos que tiene, en cuanto a las capacidades que tiene cada uno, la forma de transportación que hay de grano, es decir, las norias, cuál es la capacidad que tienen y todo. Esto principalmente en una primera instancia para determinar los puntos de aplicación del cauyol en el caso de los tratamientos residuales, preventivos residuales, ¿sí? Y ahí también lo que hacemos es identificar, en el caso que ya no que no tenga una aplicación o que no estén identificados, o readaptar los puntos de aplicación donde nosotros consideramos que digamos que deben estar. Lo que se hace es directamente hacer este tipo de análisis y de estudio para realmente sugerir dónde deberían estar los puntos de aplicación. Y en el caso que no tenga equipos dosificadores, cuánta cantidad de equipos dosificadores necesitaría para el tema de la aplicación, ¿sí? Y también, por supuesto, armar un programa de sustitución de pastillas de dosificación por desgaste de uso, ¿sí? Que esto, digamos, directamente lo debemos tener en cuenta para evitar errores o fallas en la dosificación. Acá, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con imágenes satelitales, determinamos dónde deberían ir para ubicarnos en el mapa de la planta y tener una mayor idea de dónde deberían hacerse. Y después también lo que identificamos son con imágenes dónde deberían estar realmente para poder, en el caso que no estuvieran o en el caso que hubiera que readaptarlos, para realmente tener un panorama mucho más que nos indique dónde realmente hay que aplicar y dónde serían los puntos de mejor aplicación y aprovechamiento de la planta para efectuar la aplicación, siempre teniendo en cuenta la dinámica de la planta, es decir, cuál es las norias que se usan más habitualmente, cuál es el sistema porque puede ser que en algún momento algunas norias se utilizan, otras no. Esto depende mucho de cada planta. En segunda instancia, un poco reforzando el tema de la limpieza, ¿no? Y el estado general de las instalaciones. Las limpiezas es muy importante y tenemos que tener un plan de limpiezas programadas, ¿sí? Principalmente previo al ingreso del grano y posterior al llenado de las instalaciones. Como les decía, esta limpieza lo que hace es, si nosotros no contamos con un plan de limpieza dentro de las plantas de almacenaje y en los exteriores, lo que nos sucede es que nosotros mismos criamos nuestros propios insectos con el material que nosotros le damos a esos insectos. Si nosotros tanto no tenemos un plan de césped corto, como les decíamos, que les provee refugio a los insectos y a los roedores, y también el tema del control de los desagües y acomodamiento del medio externo, es decir, chatarra que tengamos o equipos abandonados, eso también va a ser refugio de insectos y de roedores que van a permitir una mayor proliferación, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? También, previo al inicio de un plan de manejo integrado, debemos revisar cómo están las estructuras con respecto a los residuos que han quedado de cosechas anteriores, si detectamos insectos o no. Por eso es importante lo que veíamos hoy, el tema de los monitoreos, ¿sí? Donde nosotros, en este caso, por ejemplo, este es un informe que se hizo, donde detectamos, por ejemplo, también el tema de la especie de insecto que se está detectando, por qué está en ese lugar, porque, por ejemplo, en esta planta se había detectado Cytophilus granarius. El Cytophilus granario, para que se entienda, no vuela, ¿sí? Entonces, al no volar, ¿de dónde vino? Lo tenemos nosotros mismos en nuestra propia planta, es decir, si no puedes trasladarse mediante el vuelo, quiere decir que directamente en algún momento el insecto vino, se quedó y se siguió reproduciendo en nuestra propia planta. Y esto es muy fácil, digamos. ¿Por qué se siguió reproduciendo? Porque tenía alimento para poder seguirse reproduciendo. Entonces eso nos va a provocar focos para el próximo ingreso de los granos, ¿sí? Muy importante implementar ahí un plan de limpiezas programadas y aplicación de insecticidas con alto poder de volteo y residualidad como cauyol y estaricide mezclados. Como le decía hoy, también para bajar la presión de insectos dentro de la planta de almacenaje. Porque por más que si nosotros armamos un plan
de pulverización con insecticidas residuales dentro de la planta, eso nos aísla también de los insectos que vengan volando de las afueras de la planta. Si no solamente dentro de la planta bajamos la presión, sino prevenimos el ingreso durante 2-3 meses de insectos que vuelen y que vengan, que quieran ingresar a los hilos donde se encuentra el grano almacenado. Acá a la derecha pueden ver la presencia de los insectos que se veía, principalmente en cebada, que es uno de los cultivos que más insectos la atacan y que más le gusta a los insectos. Entonces, por lo tanto, en este caso, el tema de Cytophilus granarius que ustedes ven acá es por un tema de residuos que se dejan constantemente en la planta y eso hace que prolifere rápidamente las poblaciones antes o previo al ingreso del grano. En una tercera etapa, la idea es implementar un manejo de integrado de plagas, ¿sí? Esto permita, mediante tareas mensuales, ¿sí? Ahí contemplar lo que son la limpieza de las instalaciones en exteriores e interiores, el acomodamiento del medio externo, es decir, todo lo que es chatarra y otros desechos de la planta, el corte del césped, ¿sí? Porque esto, como les decía, el avistaje de sendas y incremento de lo que son el control de las carcomas, y también la aplicación de insecticidas preventivos en interiores y exteriores de planta que confieran volteo y residualidad a la vez, es decir, que nos permitan no solamente matar los insectos que están, sino también prevenir el ingreso. También nosotros desde OAIR proveemos esas planillas, ¿sí? De manejo integrado que les van a permitir hacer un seguimiento semanal y mensualizado. Son planillas que se adaptan, digamos, uno puede cambiar la fecha y se cambia automáticamente dentro de la planilla, y que son estas que tenemos acá. Y acá, como ustedes pueden ver, tienen todas las actividades cargadas de toda la planta durante todo el año, ¿sí? Ahí lo que ven en color verde, por ejemplo, es el cortar el césped, por ejemplo, y acomodamiento. En amarillo pueden ver limpieza de los granos o residuos anteriores, limpieza del interior de las celdas o de los hilos, aplicación de los productos que nosotros tengamos para poder, digamos, en este caso, Cabiol y Staricide para interiores y exteriores, de manera tal de que bajemos la presión de insectos cada 3-4 meses, hacer este tipo de aplicaciones, de manera tal que nos permitan bajar eso. Acá lo que vemos es en forma mensualizada, ¿sí? Cómo por semana están las actividades cargadas y ustedes, cada una de las actividades dice, digamos, qué es lo que les permite cargar un comentario, de manera tal que ustedes tengan ese tipo de planillas ya administradas y bueno, que sin problema nosotros se las podemos proveer. Por supuesto, la idea es que se armen durante un determinado tiempo, por eso les decía, primero conocer la planta, el informe de la planta, cómo se hace, y después armar este plan de manejo integrado con las actividades mensualizadas que les van a permitir por lo menos tener un mejor control de lo que van haciendo, de todas las actividades que van haciendo, y también principalmente prevenir las infestaciones previo principalmente al ingreso de grano. ¿Cómo hacemos también este tipo cómo determinamos la cantidad para ir finalizando, cómo determinamos lo que son las aplicaciones? Lo que hacemos es determinamos las superficies a nivel satelital para hacer aplicaciones en exteriores e interiores de planta, ¿sí? Y así determinamos lo que es la aplicación de Cabiol y Staricide, ¿sí? Con este tipo de superficies a tratar, nosotros sabemos que las aplicaciones se van a hacer cada un determinado tiempo y eso hace que podamos determinar la cantidad de producto, incluso Maizor les puede presupuestar directamente lo que ustedes van a gastar en producto por año, ¿no? Y entonces esto está muy bueno para ustedes poder tener la dimensión de la cantidad de Cabiol y de Staricide también que van a utilizar para lo que son las instalaciones. En el caso de lo que es control de roedores, también, digamos, la idea es armar una triple barrera, es decir, con cajas cebaderas en toda la planta, determinando principalmente cada uno de los edificios que tiene la planta, y eso hace que tengamos un panorama y una idea de dónde van a ir con el mapeo, dónde van a ir las cajas cebaderas, de acuerdo a la distancia, al distanciamiento que van a tener cada una.
Este sistema de triple barrera, también nosotros lo que hacemos es, digamos, determinamos la cantidad de cajas cebaderas, cada cuánta distancia van a estar, y la cantidad de producto que va a ir en cada caja cebadera, con el volumen de reposición mensual, que en general tomamos más o menos un 30%. De eso de acuerdo al consumo y que ustedes vayan teniendo de acuerdo a la población inicial que tienen de roedores. Esto es básicamente la segunda barrera, la tercera barrera, lo mismo que la primera, la tercera, y después en un final tenemos la cantidad total, digamos, de esta planta, un ejemplo, y la cantidad de kilogramos anuales que van a consumir en promedio, digamos, para tener una idea, un panorama de cuánto sería la cantidad de rodenticida que ustedes... Esto va a depender siempre de de la reposición que hagan, porque va a tener un tema de la población que tenga de roedores. Esto es tanto, les sirve tanto para ustedes conocer cuál es el trabajo que están haciendo, en el caso que tengan una empresa tercerizada, cuál es el trabajo que le están haciendo la empresa PCO, o directamente para hacer un control propio, digamos, como pasa en muchas plantas de almacenaje. Bueno, para ir finalizando, digamos, las consideraciones finales es, como les decía, a partir de un informe de la situación de la planta, ¿sí? Armar un plan de manejo integrado, que nosotros probemos proveerles todo lo que son las planillas y también la información que ustedes necesiten. Eh, pero lo muy importante para lo que es el manejo integrado de plaga y para repasar es realizar siempre una buena limpieza y desinfección de las instalaciones previo al ingreso del grano, realizar los tratamientos preventivos del grano, ¿sí? Es decir, realmente aplicar el grano que va a ser ingresado con un equipo dosificador, por supuesto, que dosifique, que sea de última tecnología, que nos permita tener una trazabilidad de lo que es la aplicación y también una correcta pulverización y cobertura del grano, que eso es muy importante, ¿sí? Porque acá estamos hablando tanto de, en general, las aplicaciones de líquidos se hacen con dosis muy bajas de, de insecticidas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los insecticidas están aplicándose sobre un grano que, digamos, va a pasar a ser consumido después por las personas en forma de alimento. Entonces, tiene que tener límite máximo de residuos bajos y eso hace que, por eso es muy importante la pulverización, cómo sea realizada sobre el grano, porque un poco lo que decía también hoy Gerardo, para asegurarnos que la residualidad del producto se pueda expresar, porque si nosotros hacemos una mala aplicación o la cobertura no es la correcta, lo que nos va a suceder es que vamos a tener menor residualidad porque va a haber parte del grano que va a haber sido tratado y otro no, ¿sí? Utilizar la aireación como un medio de lucha contra los insectos, ¿sí? Como les decía, las temperaturas inferiores a los 18 grados centígrados hacen que se reduzca o prácticamente no haya reproducción de insectos y entonces esto hace que los focos de insectos sean menores, ¿sí? Esto es bastante también difícil en temporada de verano, o primavera-verano, poder bajar a esas temperaturas, pero es un poco lo que tenemos que tratar de hacer para usarlo como una herramienta complementaria. Esto no se trata de solamente una respuesta mágica de utilizar solamente un control químico, sino directamente, o de un control vía un gas, como mostraba Diego, sino directamente que es, digamos, tenemos que tener, digamos, una complementariedad de todos los aspectos dentro de la planta, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tenemos que tratar de lograr. Por otra parte, también la termometría, como les decía, una herramienta de diagnóstico temprano para lo que son los posibles focos de infección. Hoy en día existen incluso hasta sensores directamente que miden dentro de los hilos lo que son, que hay varias empresas como Centauro, otras empresas que tienen este tipo de, de sensores que también detectan el tema de la probabilidad de ocurrencia de proliferación de insectos dentro de o nos dan pautas de concentraciones también de dióxido de carbono, que eso hace que estemos sospechando el efecto, digamos, estemos sospechando la proliferación de insectos dentro de la planta, dentro del silo, perdón.
Y por otro lado, también el no abusar del uso de las pastillas de fosfina, como les decía, para el tema de hacer un uso correcto de la utilización de esta herramienta también de control. Bueno, por mi parte, digamos, les agradezco mucho y bueno, quedo abierto para preguntas que tengan. Hola, Nahuel. Sí. Te paso preguntas, Nahuel. Estaricide, me preguntan acá. ¿Se puede utilizar en instalaciones por las cuales luego pasará a producto final para consumo? No, estaricide no se puede aplicar sobre grano, por eso le decía, es aplicarse sobre instalaciones nada más. En complementariedad con Caubiol, que le permite un efecto residual, digamos. No es que produzca un daño nocivo a los humanos, al consumo humano, sino que no tiene límite máximo de residuo. Entonces, al no tener límite máximo de residuo, si llega a aparecer cualquier poquito que haya de estaricide puede llegar sobre el grano, ¿no? Puede llegar a afectar eso, pero por eso no se aplica sobre grano. No, Nahuel, no era esa la pregunta, perdona. En instalaciones por las cuales pasa la mercadería, hablamos de cinta transportadora o redlet, concretamente, creo que era esa la pregunta. No, Está bien no aclarado, hay peligro de eso. está bien aclarado lo que dijiste porque esa era otra pregunta que me habían hecho acá con referencia a estaricide. Queremos dejar aclarado que estaricide se usa en instalaciones nada más, o sea, caobiol más estaricide en instalaciones para pulverización de Sí. paredes, pisos. No se En el, puede en el, aplicar el grano, ¿correcto? sí. En el caso en el caso de lo que son, perdón, en el caso de lo que son las, en el caso de lo que son las instalaciones, ¿sí? A nivel del pasaje de granos, digamos, no hay ningún problema, porque la cantidad de productos tan baja que se utiliza que no deja prácticamente, no hay residuo, no hay medición, digamos, de eso. Si esa era la otra pregunta, creo, ¿no? Sí, está bien. Te paso otra sobre los límites máximos. ¿Tienen Sí. alguna experiencia en granos sometidos a parbolizado? Eh, no, digamos, si bien nosotros, como les decía, tenemos por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de Pilagá, que es Adeco Agro, que produce aproximadamente entre el 10 al 15% del arroz de Argentina. Ellos no lo utilizan, pero digamos, también la normativa europea que hay la deltametrina hoy mide sobre arroz descascarado. Es como un gris que hay en el caso del arroz. Es decir, el, el, el contenido de caubiol, de deltametrina, perdón, se mide sobre el arroz ya descascarado. Es decir, todavía no sufrió ningún tipo de pulido ni blanqueado, pero en el caso del parboilizado no tenemos ninguna experiencia. Yo no recomiendo utilizarlo por una cuestión de que el límite máximo de residuos ya en un subproducto es mucho menor, ¿no? Entonces, digamos, no tengo experiencia, pero no recomiendo una aplicación de Cabiol. Preferiría ahí utilizar Fofina o algún otro producto de esa forma. Bien, te paso la última, Nahuel. De raticidas, ¿cuántos días dura Sí. en promedio el atractivo para los roedores en el raticida? ¿Qué tiempo dura? Todo va a depender mucho de las condiciones en que fue suministrado, digamos. O sea, si están dentro de una caja cebadera y no hay condiciones extremas, digamos, de temperatura, humedad que puedan afectarlo, el producto puede estar 30 días, no hay ningún problema. Ya después
cuando tenemos condiciones medioambientales que hacen que digamos, que pueden llegar a afectar tanto la humedad eh, o como puede ser la temperatura, digamos, bueno, igualmente en el caso nuestro, nuestros rodenticidas están sometidos a temperaturas muy altas cuando son probados, testeados, y la verdad que no tienen problema en ese caso, pero sí con otros. En el caso del rodilón, bloque extrusado, nosotros ahora la nueva formulación que está viniendo también es más resistente todavía aún más a la humedad. Entonces eso también hace que sin perder atractividad, ¿no? Que eso es muy importante. Por lo tanto, también estamos, digamos, digamos, depende mucho de las condiciones, pero en general, también lo que tenemos que habituarnos también es que la reposición y el monitoreo, perdón, de los rodenticidas debe hacerse cada 7, 10 días. Es decir, de las cajas cebaderas o los sitios donde esté colocado. Generalmente nos pasa que en las plantas de almacenaje este periodo se retrasa mucho en el tiempo, se hace una vez cada 20 días, una vez por mes, y también perdemos el tema yo sé que es un trabajo bastante engorroso o que lo tiene que hacer también para las empresas que a ustedes les hacen los controles. Es decir, el monitoreo tiene que hacerse cada 7, 10 días. ¿Por qué? Porque el roedor consume y entre los 4 a los 7 días ahí es cuando se muere. Entonces, cuando ustedes van a ver de nuevo si volvió a consumir o no, tienen que el rodenticida fue mordido, fue comido, y eso le da un indicativo de que ahí tienen que hacer una reposición y cambiarlo. Ahora, si ustedes lo dejan en el tiempo y no lo cambian, directamente eso lo que sucede es que pierden ese dato, ¿no? No saben realmente la población de roedores que hay. O si hay consumo o no, lo que les permite tener, digamos, el tema de las planillas y el tema de llevar las estadísticas del consumo, lo que les permite es tener determinadas zonas donde van a tener ataques, que generalmente va a ser, ya una vez que conozcan la planta, ya lo van a saber, y eso les va a permitir saber dónde hay que focalizar los esfuerzos o dónde hay si tienen que cebar más en esa área o no, hay sitios donde hay que dejar de cebar, entonces es un poco lo que le va a ayudar a tener un mejor control, digamos. Los controles, por eso les digo, se hacen cada 7, 10 días, es decir, el monitoreo. No mucho más en el tiempo, porque si lo hacemos más en el tiempo, perdemos primero que gastan más dinero, porque lo que hacen es cebar por todos lados, y por otro lado también no tenemos control. O sea, tenemos las cajas cebaderas, pensamos que están ahí y que tienen, quizás yo me ha pasado a ir a plantas donde no hay directamente la caja, no tiene producto adentro, entonces, o como nos encontramos con Gerardo, que nos encontramos una, una, una serpiente adentro de una caja, o sea, que se me vivía ahí adentro, o sea, porque una crucera dentro de la caja, porque vivía ahí adentro, ¿no? O sea, eso también, porque falta movimiento en el nivel de la reposición, si no la víbora no vive ahí, o sea, ¿no? Pero a ese nivel, entonces, tenemos que considerar mucho el tema de hacer la frecuencia de los monitoreos que tenemos que hacer y la reposición del rodenticida. Nahuel Estaricide, ¿funciona con termoniebla para transportes? Viene más que nada por el tamaño de gota y el mojado de la termoniebla, esa pregunta. En general, digamos, se podría utilizar, pero en general los productos que se utilizan son concentrados emulsionables para hacer termoniebla por una cuestión de los solventes, del solvente que se le agrega, es decir, en este caso, de la utilización de gasoil o de otro tipo o de querosén desodorizado. El tema básicamente del utilizar un estaricide para termoniebla no tendría mucho justificativo, porque en realidad vos lo que querés hacer es matar las larvas, porque no matás adultos. Entonces, y la larva para tocarla y matarla y con un tamaño de gota tan chiquito, yo no lo utilizaría, lo pulverizaría. Sí, también se pierde lo que en realidad la fortaleza que tiene el producto, que es la gran residualidad que tiene.
es decir, de 4 a 6 meses. O sea, vos estás aplicándolo y es de contacto y no te asegura que realmente mates digamos, las larvas. La verdad que no podría asegurarles que la mata, digamos, directamente, porque tenés que pegarle a imagínense una larva de insecto de grano almacenado, es muy chiquitita y el tamaño gota va a ser muy chiquitito también. Entonces es como, ahí es donde tenemos ese problema, ¿no? Yo ahí utilizaría Cabiol, sí, con termoniebla, pero no utilizaría estaricide, sí, sí pulverizaría el producto. Perfecto.